Ya llegamos. Y esto es Al Preli. Sorprendentemente, Mei no llegó a sufrir cambios tan radicales. Lo que podemos ver en esta página del libro de arte es que desde un principio ya tenían una idea bastante clara de cómo se vería Mei. Lo único realmente destacable es que el estilo sí llegó a tener algunas variantes, como en esta ilustración en donde se ve que su cabeza era muy cuadrada, o en esta otra donde hasta sale con sus amigas cuyos diseños son muy diferentes al resultado final, y hasta el estilo empleado es muy distinto al de la película. Además, con este libro también tenemos la oportunidad de saber cómo se hubiera visto Mei si nos la hubieran presentado con otras edades. Algunas de ellas sí las llegamos a ver al inicio de la película, pero otras no llegaron a aparecer, lo cual nos podría indicar que posiblemente habían pensado en otras escenas donde hubiéramos podido ver a Mei en una edad muy temprana. Incluso se llega a ver cómo hasta la vestimenta de la chica fue cambiando con el tiempo, como esta imagen donde se ve a Mei vestida con temática de su boy band favorita, Fort Town, y por lo mismo del estilo de su vestimenta, es bastante probable que tuvieran pensado que usara este outfit para cuando ella y sus amigas fueran al concierto, cosa que al final no llegó a pasar, pues en la versión final Mei va con su ropa normal. Por otro lado, algo que nos explican en esta página es que en una versión temprana de la historia, Mei iba a tener una especie de doble vida, por llamarlo de alguna manera, en la que iba a actuar de forma rebelde cuando estuviera con sus amigas, pero en el momento en el que estuviera acompañada de su madre, se comportaría como una niña buena. Esto es algo que al final sí llegamos a ver en la peli, con la única diferencia de que solo llega a tomar esta actitud rebelde cuando consigue el panda y no antes. Otros personajes que también son muy importantes para la trama de esta peli fueron las amigas de Mei, Miriam, Priya y Abby, quienes sí llegaron a tener cambios mucho más notorios que la protagonista. Anteriormente ya les mostramos una ilustración de uno de sus diseños tempranos. Sin embargo, la cosa no se queda ahí. Si seguimos explorando las páginas del libro, nos encontraremos con sorpresas como esta, en donde se aprecia cómo es que las desarrolladoras de la película visualizaban la apariencia de Abby de una manera muy diferente a la actual, con pelo corto y lacio, gorra y una estatura mayor. Por su parte, Miriam y Priya son muy parecidas a como las conocemos, pero Abby, solo véanla ahí con la misma estatura de sus amigas. Incluso en la otra ilustración se nos dificulta saber quién es Priya y quién es Abby, pues tanto la chica de más baja estatura y la que está sacando la lengua podrían ser cualquiera de las dos. Y ni hablar de esta otra imagen. A ver, díganme quién es quién. Pasando ahora con los padres de Mei, notamos que su madre, Ming, realmente no tiene cambios. Si acaso su cara es un poco diferente. En sí, lo único que llegaron a rediseñar notablemente es su vestimenta, específicamente el color, siendo que en lugar de verde, habían optado por un tono oscuro. Un caso parecido lo tenemos con el padre de Mei, de quien no llegamos a observar algún diseño que se separe del estilo que nos mostraron en el resultado final, a excepción de este en donde parecía que iba a ser guapo, pero en general el personaje se mantuvo muy parecido, al menos en los diseños que nos comparten en el libro de arte. Por otro lado, tenemos a la abuela y las tías de Mei, siendo que la primera sí llegó a tener algunos leves cambios en su apariencia, principalmente porque antes tenía rasgos un tanto más redondeados. No es algo extremo, pero sí se nota una clara diferencia, en especial en su cara, con el diseño final. Por otro lado, tenemos a las tías, de quienes realmente solo hay diferencias notorias en los diseños de sus vestimentas. Luego tendríamos a personajes secundarios como Tyler y Devon, cuyos diseños tempranos sí que se diferencian bastante a sus apariencias finales, siendo que Tyler llegó a diseñarse con una tez más clara y en ocasiones con un estilo de cabello diferente al actual. Por su parte, Devon tenía una apariencia un poco más hippie y en lugar de llevar su icónico gorro, lucía un peinado de libro abierto. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Pasando ahora a los crushes de Mei y sus amigos, tenemos que Fort Town no fue como lo conocimos en un principio. Las diferencias son muy notorias. No es simplemente que uno que otro tuvo un leve cambio. No. Notamos distintos estilos de peinados, distintas complexiones y hasta distintos diseños de vestimentas. Incluso había una versión en la que los chicos aparecían con el abdomen descubierto. ¿Se imaginan a Mei y sus amigas viéndolos así? Incluso hay cambios tan pequeños como los nombres de los integrantes, siendo que antes habían pensado que serían Z, Mateo, Robert, Chad y T, y al final terminaron siendo Robert, Taeyong, Aaron C, Aaron T y Jesse. Ya para finalizar con este apartado tenemos una de las cosas más interesantes, el diseño de los pandas. En sí no hay muchos cambios a nivel visual. Sí hay uno que otro estilo de dibujo diferente, pero en general el diseño se mantiene muy parecido. Lo interesante viene cuando, en base a lo que vemos en otras ilustraciones, nos podemos dar cuenta de que se tenían conceptos que al final se descartaron, como el hecho de que cuando Mei se enojara, al parecer
iba a salir fuego de ella. Por otro lado, tenemos al panda de Ming, quien tenía una apariencia que nos recuerda muchísimo a las ilustraciones antiguas del lado oriental del planeta, además de que se tenía pensado que cuando se convirtiera en panda tendría 8 colas en lugar de una. Además, con esta ilustración pareciera que o el panda de Ming iba a ser mucho más pequeño de lo que terminó siendo, o por el contrario, el panda de Mei iba a ser casi tan grande como el de su mamá. ¿Se imaginan cómo habría sido ver a Mei perreando siendo un gigantesco monstruo? Uno de los escenarios que más vimos en Turning Red fue la habitación de Mei. Y bueno, tal como se estarán imaginando, y dada la naturaleza de este video, sí, el cuarto de Mei no siempre fue como lo conocemos. Lo primero que podemos notar es que la habitación estaba muy cargada de elementos. Se pueden ver decoraciones chinas, muchos peluches y objetos. En otras versiones parecía que Mei tenía más libertades, pues se ven pósters, muy seguramente de Fort Town, así como a ella junto a otra persona, posiblemente un diseño anterior de Miriam, otra amiga o incluso hasta su mamá, que chance y anteriormente se tenía pensado que la cosa no iría en torno a cómo Ming no le agradaba mucho que su hija admirara a Fort Town, pero eso es algo que por ahora no sabemos con exactitud. Lo que sí nos queda claro es que el diseño de su habitación fue cambiando mucho con el tiempo. Por otro lado, tenemos el espacio debajo de la cama de Mei, y por lo que podemos notar, parece que antes se pensaba que ese lugar sería como una especie de lugar seguro, una zona a la que dedicaba a relajarse y disfrutar de sus gustos e intereses, más que utilizarlo como un escondite para lo que hacía en la escuela. Y llegamos a esta conclusión por el hecho de que en ambas ilustraciones se puede notar que Mei está muy tranquila y relajada, rodeada de pósters y objetos de Fort Town, entre otras cosas. Otro de los lugares más importantes que la protagonista visita es el plano astral, a donde iba cuando hacían el ritual y el cual estaba representado como un bosque de bambús, con un ambiente entre misterioso y sereno. Un diseño muy distinto a esta versión, donde predominaban los colores rojizos en lugar de los verdes que vimos en la película. Además, en la versión temprana se notan muchos más elementos como el suelo repleto de agua, los peces en el cielo, en general un ambiente mucho más mágico, además de que en lugar de ser un bosque de bambú, es muy seguramente el mismo templo que custodia a la familia de Mei. En cuanto a este apartado, hay muchísimo material y por lo mismo no vamos a poder mostrarles todo lo que hay, por lo que nos dedicaremos a exponerles las cosas más interesantes que encontramos, puesto que no todo lo que hay aquí es tan relevante. Empezaremos con lo más sencillito, que serían algunas diferencias que se hicieron a ciertas escenas que se llegaron a salir en el producto final. Recuerden que al inicio de la película hay una secuencia de escenas donde vemos a Mei haciendo diferentes cosas. La vemos tocando la flauta, sobresaliendo en las actividades escolares, entre otras cosas. Pues esto no siempre fue así desde el principio, y gracias al libro de arte podemos saber que se tenía pensado que también se iba a implementar una escena donde nuestra furra favorita estaría celebrando la Navidad y su mamá trataría de evitar eso imponiéndole otras tradiciones. Pobre cosita fea. Además, se pueden apreciar todavía más escenas que ya no fueron utilizadas en el producto final, como una donde Mei estaría participando en lo que parece ser una competencia de sumos, rompiendo su blusa en la clase de química y haciendo una campaña para que voten por ella como presidenta. Además, se pueden ver detalles mínimos que cambiaron, como en el fondo en donde plasmaron el título de la cinta, siendo que antes era en un callejón y al final terminaron optando por lo que parece ser una azotea. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la pesadilla de Mei, esa que esconde detalles ocultos que a simple vista es bastante perturbadora. Bueno, pues esta también tuvo sus cambios y creo que antes era un poco más inquietante de lo que terminó siendo actualmente, en especial por una escena en específico. En general, el sueño es muy parecido. Los colores rojos, de Bonigiri, las cabezas de Fort Town en flores y el gusano partido por la mitad se mantuvieron. Pero además de todo eso, vemos una parte donde hay una especie de koala con dos cabezas, la de Ming y la de Mei. Según la explicación que nos dan en el libro, terminaron quitando esta escena porque en un principio se pensaba en que este sueño sería una metáfora a cómo Ming le arruinó la vida a Mei, pero como eso estaba alejado de representar el paso a la pubertad, decidieron quitar concretamente la parte del koala con la cabeza de Ming, y qué bueno que lo hicieron, porque estamos seguros de que eso hubiera sido muy traumático de ver en pantalla. Otra de las escenas que tuvo muchos cambios fue la batalla final entre Ming y Mei. Como recordaremos, dicha batalla se desarrolla en el domo con la familia de Mei, sus amigas y Fort Town presentes. Sin embargo, parece que al principio la batalla iba a tener dimensiones mucho
mayores desarrollándose en la ciudad. Además, justo como dijimos hace rato, los pandas iban a ser mucho más mortíferos que lo que vimos en la película, pues podemos ver distintas ilustraciones en las que madre e hija son colosales y hasta parece que emanan fuego de sus cuerpos. ¿Se imaginan los destrozos que hubieran causado a la ciudad si esto hubiera quedado así? Y ya para finalizar con este apartado, tenemos una recopilación de distintas escenas que al final ya no salieron en la película, las cuales van desde lo más sencillito hasta cosas más interesantes, como el hecho de que parece que en un principio se pensaba que Miriam y Tyler tendrían un romance. Ahí les dejamos las imágenes para que le pongan pausa al video y las aprecien con más calma. Algo que nos ayudó bastante en la investigación de este tema fue el documental del detrás de cámara de esta película, el cual nos brindó información adicional sobre cosillas que fueron descartadas a lo largo de este proyecto. Es de hecho gracias a ese documental que podemos conocer las varias opciones que tenían para titular esta historia. Tenemos desde los títulos más sencillos como A Girl and a Panda, que se traduce a Una chica y un panda, Red Moon, o sea, Luna Roja, o Too Much Red, que significa mucho rojo. Por otro lado, tenemos títulos un poco más complejos, por así decirlo, y que llaman mucho la atención, especialmente el de My Neighbor Toronto, que traducido al español significa Mi vecino Toronto, haciendo una combinación entre la ciudad de Canadá, Toronto, y una referencia a la famosa película de estudio Ghibli, Mi vecino Totoro. Por último tendríamos lo más interesante de todas las ideas descartadas de Turning Red, las tramas alternativas. En total hay 4 versiones de la historia en las que se pensaron para hacer esta película y que son muy diferentes a lo que terminamos viendo. Todo esto lo sabemos gracias a la página de Wrap, quienes platicaron con Domee Shi, directora y coescritora, y Lindsay Collins, productora de la cinta. La primera versión de la cinta estaba mucho más enfocada en la familia. Incluso hay ilustraciones en el libro de arte en las que se puede apreciar que Mei tenía un primo. Además, Domee Shi explica que Mei tenía una especie de rivalidad con él y que había otra tía que también se convertía en panda. Sin embargo, lo más curioso de esto es que en la primera versión de la historia se tenía pensado que la abuela iba a estar muerta. Por lo tanto, Turning Red no se centraba en la pubertad, más bien tenía un enfoque dirigido a la disputa familiar. Después, las chicas se pusieron más pesadas y decidieron que iban a contar una historia que involucrara gángsters. Así es, como lo escucharon. Iba a haber gángsters en Turning Red. El gángster que vimos en el libro de arte se llamaba Benny Blacktooth y se tenía pensado que sería quien custodiaba el templo, solo que en ese momento iba a estar pasando por momentos difíciles. Pero no se asusten, diferente a lo que pareciera, la película en realidad se estaba haciendo como una comedia tonta al estilo de Stephen Chow, a quien conocemos principalmente por la película de Kung Fusión, y del cual personalmente soy muy fan de su trabajo. Sin embargo, luego de estar un rato trabajando con esta idea, se dieron cuenta de que no tenía mucho sentido lo que estaban haciendo, pues se suponía que iban a hablar sobre la pubertad mágica. ¿Por qué iban a meter de repente peleas de pandillas en la película? No preguntes. Solo gózalo. En tercer lugar teníamos la versión en donde los poderes de Mei eran más complicados, pues tenían pensado en que su tamaño cambiara según qué tan enojada estaba Mei. Es por esto que en el libro de arte podemos ver cómo su panda alcanza las mismas proporciones que su madre. Al final decidieron descartar esta idea para simplificar las cosas, pues había momentos en los que tenían que pensar de qué tamaño pondrían a Mei y justificar el por qué se enojaría tanto, lo cual hacía las cosas más complicadas para el desarrollo. Y aunque nos vamos a quedar con las ganas de ver una Mei gigante, aún podemos ver un poco del desarrollo de dicha idea en el libro de arte. Por último tendríamos la versión en la que el panda, en lugar de ser una maldición, era visto como una bendición. ¿Difícil de creer? Sí. Pero en un momento del desarrollo, Ming estaba muy feliz de que su hija se pudiera convertir en panda, debido a que ese animal era visto como una deidad y pensaba utilizar a su hija para lucrar con ella y conseguir más ganancias en el templo. Al final decidieron que cambiarían esto porque no pegaba mucho que Ming estuviera feliz con lo que era su hija. Era una historia muy diferente a la que terminaron contando y tiene sentido. Se entiende mejor el mensaje que nos quieren dar cuando Ming quiere moldear a su hija de una forma rechazando lo que Mei es realmente.